Ahí estamos. Buenísimo. Bueno, como les decía, en la presentación van a encontrar seguramente mucha más información de la que vamos a ver en clase, pero la idea es que esto reemplace lo que es el material del libro, así que van a ver más de lo que, van a tener más de lo que vamos a ver. Bien, entonces, hasta ahora trabajamos todo con los lípidos saponificables, ¿sí? Así que vamos a pasar a la otra categoría. Vamos a ver un poquitito de la otra categoría, que eran los lípidos no saponificables, o sea, los que no reaccionaban con esta molécula de hidróxido, ¿se acuerdan? Sí. Bien, ahí estamos. Bien, y dentro de esos habíamos mencionado a las prostaglandinas, los esteroides y los terpenos y algunas otras moléculas, y dijeron que de los que más habían escuchado hablar eran los esteroides. Perfecto, entonces vamos a focalizarnos en eso. Bien, los esteroides son derivados de una molécula que es de colesterol. Fíjense la estructura de esta molécula. Fíjense, ¿se acuerdan en una de las actividades de hidrocarburos Sí, que tenían moléculas de este sí, estilo era y re tenían parecida. que reconocer los grupos funcionales? Bien, todo tiene un porqué, o sea, esas actividades los estaban preparando para los temas que venían, que eran estos que estamos trabajando ahora, que es los derivados del colesterol, ¿sí? Como los esteroides. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esos anillos o ciclos, ¿sí? Tenemos un doble enlace, tenemos un grupo OH, que este grupo, ¿de qué grupo funcional pertenece? El OH, ¿qué grupo es? El alcohol, ¿se acuerdan? Bien, de los alcoholes. Y Mm. acá, bueno, no tenemos mucho más, tenemos anillos de 6, anillos de 5, átomos de carbono, ¿sí? Ciclos. Bien, entonces, ¿qué son los esteroides? Son un tipo de lípidos que pertenecen a la clasificación de no saponificables que poseen 4 anillos de carbonos. Fíjense, este es un anillo, 2, 3, 4. 3 anillos, en este caso son 3 anillos de, eh, de 6 y un anillo de 5, ¿sí? Esos pueden tener diferencias. Vamos a ver que según los derivados del colesterol van a tener algunas modificaciones. Pero bueno, la estructura base son 4 anillos generalmente. Son componentes de las membranas celulares y forman parte de hormonas y de ácidos biliares. Tenemos también hormonas, bueno, como mencionamos, que son andrógenos y estrógenos, y vamos a tener también algunos tipos de vitaminas. Ahora los vamos a ver. A su vez tenemos hormonas que son el cortisol y la aldosterona, ¿sí? Todos estos entran en la clasificación, digamos, de derivados del colesterol o, como vimos, esteroides, ¿sí? Mm. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bueno, yo no sé si les conté, pero aparte de profe, yo soy bioquímica, así que estos temas Ah, me encantan. Y podría estar horas, pero bueno, me van a matar si estoy horas, así que vamos a resumir la clase. Los esteroides son derivados del colesterol. Esteroides. ¿Cuáles podemos mencionar? La testosterona y la progesterona. La testosterona y progesterona son hormonas de tipo sexuales, ¿sí? Que, como dijimos, son clasificación de lípidos, como estamos hablando en esta clase, y además tenemos a el cortisol. ¿El cortisol les suena? ¿Lo escucharon hablar? ¿Con qué se relaciona? no, no me suena. ¿No les suena? El Me cortisol, suena a remedio, pero no. bien, muy bien, algo médico. El cortisol es una hormona muy, muy importante que está regulada por el eje adrenal y que es, digamos, aumenta con el estrés. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando ustedes están estresados, la que se dispara es el cortisol. Es una hormona muy importante. Y a su vez tenemos vitaminas que están acá, como el retinol y el colecalciferol. Seguramente así no les suenen, pero el retinol es la vitamina A. Esa sí les suena. Ah, sí, sí. Colecalciferol es la vitamina D. Vitamina C. Ah, La, bien. esa también seguro les suena. A ver, retinol, vitamina A, ¿a qué les suena? ¿Dónde A los encontramos jugos, vitamina A? no sé. ¿Jugo de naranja? Esa es la C. Vitamina C.
O la D. El Esa la recurso sé, de la José. vitamina A es importante para la visión. Y la vitamina D, de dedo, ¿En la zanahoria entonces sí es la visión, profe, o es puro sí, cuento eso? muy bien. La Ah, vitamina A mirá. está presente en zanahoria, perfecto, en carotenos, perfecto. Y la vitamina D, el colecalciferol, ¿Y el En sol? el sol. con el sol, perfecto. El sol, la luz solar, es muy importante en la maduración de la molécula de vitamina D y es crucial, muy bien. Eso igual seguramente un poco más veamos en la parte de alimentación. Entonces, vimos a los esteroides, vimos que son derivados de la molécula de colesterol, vimos que tienen, fíjense todos, más o menos esta estructura, los que son, los esteroides, ¿sí? Estos anillos que mencionábamos, los 4 anillos, solo que van cambiando los R o los grupos funcionales que están en los alrededores, ¿sí? Por ejemplo, en el que vimos antes era un alcohol acá, ¿se acuerdan? Fíjense Sí. acá, ¿qué tenemos? Un oxígeno. Oxígeno. Bien, carbono, doble enlace hacia un oxígeno. ¿Qué grupo funcional era? Repasamos la tarea esa. Ester, ¿no? El éster Éster. no, el éster es un oxígeno que está unido a diferentes cadenas. Acá lo tenemos Cetona hacia el mismo carbono. ¿Cetona? Yo me Cetona, los confundo, perfecto. profe. Tengo Sí, que es volver a normal. mirar la teoría para darme cuenta, son muchos. Son Sí. Estoy muchos, con lo todo sé. hoy. Pero muy bien, por ahí lo dijeron, es la cetona, perfecto. Este sí me lo pueden decir. ¿Quién es el OH? Alcohol. El alcohol, Alcohol. perfecto. Muy bien, entonces fíjense que tenemos distintos grupos funcionales. Acá tenemos doble enlace. Entonces, las tareas que vimos antes tenían un porqué y este era el porqué, para que podamos reconocer esos grupos funcionales y entender qué estamos viendo. Bueno, acá van a tener después bastante teoría, como les decía, de las moléculas que son más desconocidas, las prostaglandinas y los terpenos, pero se los voy a dejar como si fuera un libro para que lo tengan para leer. Y me quiero detener un chiquitito más en lo siguiente, las propiedades de los lípidos. Bien, ¿qué tenemos acá? Fijémonos la reacción. Tenemos ahora un aceite o un ácido graso unido al glicerol. Esto ya sería la molécula de triglicérido representada en forma más compacta. Este R significa que puede ser cualquier cadena carbonada, ¿sí? Imagínense todos los carbonos acá alrededor, pero para achicarlo se resume en un R, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el éster, carbono, doble enlace hacia el oxígeno y un enlace hacia otro oxígeno, el grupo éster, ¿sí? Que se generaba en la esterificación. Y fíjense lo que vamos a hacer. Yo tengo este triglicérido, este aceite o este compuesto con muchas cadenas carbonadas. Yo lo voy a poner con un medio de ácido, básico, el hidróxido de sodio, que también puede ser hidróxido de potasio, y este hidróxido va a atacar a este compuesto. Sosa se llama el hidróxido de sodio también. ¿Y qué me va a dar? Esta reacción, esta va a combinar y va a dar a la glicerina, ¿se acuerdan la glicerina a la que habíamos partido al principio? Que era ese triol que tenía 3 grupos alcohol. Y entonces, si yo rompí el enlace para formar glicerina por acá, imagínense eso, la ruptura fue acá del enlace, ¿sí? El sodio del OH se va a unir a donde están los dos oxígenos, ¿me siguen? Sí. El cursor así se termina de entender. Entonces, ¿qué se genera con lo que no quedó en la glicerina? Algo que se llama jabón, una sal de ácido graso. La sal de ácido graso es el jabón, ¿sí? Entonces tenemos sodio en este caso, carbono, 2 oxígenos, que son estos dos, y toda la cadena carbonada. Ese R, recuerden que representa toda la cadena de carbono e hidrógeno, CH2, 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 CH2. ¿Sí? Se escucha tu respiración en el Zoom. Bien, estamos hasta ahí, ya terminamos. Entonces, los triglicéridos se pueden hidrolizar y se descomponen en sustancias que las originaron, como vimos, la glicerina y el glicerol, o glicerol y otra sustancia. La hidrólisis puede ser producida por los ácidos o bases fuertes. Cuando los hidróxidos de sodio o de potasio hidrolizan las grasas, el producto que se obtiene es el jabón.
La molécula de jabón tiene una estructura formada por una zona polar, que es iónica, y por lo tanto es soluble en agua, y una zona no polar, que es la cadena carbonada, que es insoluble en agua. Y acá está la parte más importante. Fíjense. Dijimos, miremos esta primero. Se me enloqueció la presentación. Fíjense, dijimos, esto va a ser la molécula de jabón, ¿sí? Acá hay un carbono, doble enlace hacia un oxígeno, otro enlace hacia otro oxígeno. Acá podríamos agregar al sodio, que estaría interaccionando en forma iónica con este oxígeno, ¿sí? Y el resto de la cadenita carbonada. Ahora, esta parte, al tener dos oxígenos y ser más polar, va a ser una cabeza que le dicen cabeza polar. Y esta parte, que son todos los CH2, 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 es la cola no polar, ¿sí? Entonces, en la misma molécula encontramos una parte polar y una parte no polar. Una parte que se va a disolver en agua y otra que no se va a disolver en agua. Eso es lo que se llama una molécula anfipática. Anfipática, entonces, es que tiene esa propiedad de tener en la misma molécula una parte afín al agua y otra parte que no es afín al agua, o sea, una parte polar y una parte no polar. Entonces, este es un concepto muy importante, las moléculas anfipáticas. El agua y el aceite no forman una mezcla homogénea, eso lo sabemos, si mezclamos agua y aceite, no se mezclan, ¿sí? Se separan. Durante el proceso de lavado en la zona polar, se asocia al agua, la cabecita esta que dijimos que era más polar, se va a asociar al agua porque es hidrofílica, porque digamos reacciona con el agua, porque es polar. Y la apolar se va a unir a la grasa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Entonces, la parte de la cabeza, que es la forma más polar, porque tiene los oxígenos, que generan interacciones con el agua, fíjense. Pero las colas, que son no polares, se van a unir a la grasa. O, si tuviésemos una mezcla, se van a unir hacia adentro, digamos. Fíjense cómo se forma esta molécula enorme, entonces, entre muchas moléculas de jabón, muchas moléculas anfipáticas, y adentro queda la gotita de grasa y afuera queda el agua. Esta estructura así es lo que se conoce como micela. Esto presten atención porque esto es lo más importante y es una de las tareas que van a tener que hacer que mañana les voy a subir. Entonces, ¿qué es la micela? Es una molécula grande que se forma cuando las moléculas de jabón se combinan y se acomodan en esta disposición de un lado, donde está la cabeza polar, interaccionan con el agua, y donde están las colas, que son no polares, interaccionan con la parte no polar que es la grasa, ¿sí? Esto es crucial para lo que es el lavado, de cuando estamos limpiando algo, porque se generan estas gotitas, que son las micelas, que es lo que va a permitirnos desengrasar los platos o cualquier superficie, ¿sí? Las micelas son una especie de gotitas que se llevan la grasa pegada en sus colas y forman emulsiones con el agua. De esta manera, la grasa puede ser arrastrada con facilidad. Entonces, acá vamos a cortar. Vimos los lípidos. Vimos las clasificaciones en saponificables y no saponificables. Vimos algunas de las características de los saponificables y vimos algunas de las características de los no saponificables mencionando grupos o familias representativos de cada grupo, ¿sí? Como les digo, en la presentación van a tener más información de lo que nos detuvimos hoy, porque la idea es que la presentación reemplace un poco lo que es el libro, ¿sí? Entonces que tengan toda la información en un archivo. Con eso cerramos la clase de hoy. Mañana van a tener actividades con respecto al tema de lípidos, que espero que les guste mucho, y espero también que me suban todas las actividades. Bueno, no les voy a contar nada, así lo ven ustedes. Bueno, con esto cerramos, ¿sí? La clase de hoy. Profe, Sí, ¿viste que hoy no somos muchos? sí. Bueno, una cosa
Bien, te lo digo, ya sé que estás con las obras en tu casa, pero nada, que si podés avisar antes de las clases, ¿viste? Pues, o no sé si qué pasó, pero a nosotros nos llegó el mensaje ayer a la tarde de la llamada. ¿Ayer a la tarde llegó? Sí. Ah, no, el sábado lo puse en No, el no nos grupo. avisaba muy bien, entonces la mayoría no debe saber, o bueno, además un domingo medio que viste al colegio no le prestás atención. Bien, sí, yo lo subí el sábado, puede ser, no sé por qué llegó tan tarde. Pero bueno, voy a tratar de avisar con más anticipación, sí, Vale, bueno, no hay muchas gracias. problema. Bueno, igual no se preocupen, queda grabado, así que los que no pudieron estar Sí, sí, lo bueno. pueden ver. Bueno, con esto cerramos la clase. Mañana van a tener las actividades sobre el tema de lípidos y bueno, voy a hacer algunas modificaciones en la presentación antes de subirla y les voy a cambiar la fecha de entrega del otro trabajo y perdón, les voy a tratar de ponerme al día con los mensajitos del campus. Les pido disculpas, es medio revolucionado todo. Y bueno, yo creo que la actividad de mañana les va a gustar, no les digo nada. Bueno chicos, con esto los dejo libres. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe.